17 minutos a esta hora de la tarde nos comunicamos con el periodista peruano que radica en México, Diego Salazar, para hablar precisamente sobre el sismo que ha sacudido México esta madrugada y en las últimas horas y que ha causado pánico y terror entre la población. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco sobre la situación y lo que se ha vivido en México en las últimas horas con este sismo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, afortunadamente no ha habido grandes daños fuera de las fachadas de algunos edificios, particularmente en la zona de Acapulco, donde fue el epicentro. Ha habido una sola víctima mortal, un hombre fue aplastado por un poste que le cayó encima, también en una comunidad cerca a Acapulco, en el estado de Guerrero. Esto fue informado ayer mismo por el gobernador de ese estado. En la Ciudad de México no se han registrado mayores daños. Hubo cortes de luz durante buena parte de la noche en varias municipalidades, pero bueno, más allá del susto, por la gran intensidad, fue 7,1 en la escala de Richter el sismo, igual que, curiosamente, igual que hace 4 años, cuando fue el gran terremoto que afectó a la Ciudad de México y que en esa ocasión sí dejó más de 300 muertos, ¿no? Sí, precisamente estaba recordando eso, que en el 2017 hubo un sismo de similar magnitud que sí tuvo como epicentro la Ciudad de México y que provocó esta tragedia. ¿Cómo han funcionado los sistemas de alerta temprana? Porque México tiene, en ese sentido, un sistema de alerta temprana que avisa a la población con unos cuantos segundos para poder ponerse a buen recaudo. Sí, en esta ocasión, en buena parte de la Ciudad de México, que es donde yo resido, funcionaron bien. Donde estamos yo y mi esposa, lo escuchamos con varios segundos de antelación. Yo calculo que unos 20, 30 incluso, lo cual nos dio tiempo junto a nuestros vecinos del edificio a salir del departamento y ponernos a guardo en la calle, ¿no? En efecto, es un artefacto, una implementación que tienen aquí que es muy útil y que para mucha gente es en realidad la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Yo recuerdo un sismo de menor magnitud, pero hace ya un tiempo, aquí mismo en Ciudad de México, en donde la alarma sonó prácticamente o casi un minuto antes, con lo cual, pues, imagínate, tienes un montón de tiempo para tomar decisiones con un poco de calma y no a la volada, lo que suele poner en peligro la vida de la gente, ¿no? Así es, importante también es recalcar lo que comentábamos más temprano con otras personas sobre este sismo, que es la cultura de la preparación y la cultura de afrontar los sismos que tienen en México, ¿no? Finalmente es un país, igual que el nuestro, altamente sísmico y donde se producen movimientos telúricos con relativa frecuencia, y eso es importante también para que nos sirva de reflexión a los peruanos, que estamos, repito, en un país sísmico y tenemos la probabilidad de vivir un movimiento como el que ha vivido México esta madrugada o la noche de ayer. Sí, hay simulacros con cierta frecuencia. Los simulacros, particularmente desde el 2017 y luego del trauma que sufre una parte de la ciudadanía por ese terremoto, que pues, sí se cobró muchas víctimas mortales y cuyas consecuencias todavía se pueden ver en parte de la ciudad, en edificios abandonados, ¿no? Y en calles que todavía están levantadas. A partir desde ese momento, la ciudadanía yo creo que tomó una conciencia muy importante y se respetan los simulacros, se atienden a las recomendaciones tanto de las autoridades como de distintas organizaciones civiles que trabajan para ayudar a la gente a tomar medidas en cuanto vaya a haber un sismo como el de ayer, que afortunadamente no pasó a mayores, pero que puede ocurrir en cualquier momento. Y además septiembre en particular es un mes en donde tradicionalmente hay sismos en esta ciudad y en este país. Sí, teniendo en cuenta también la experiencia de 1985, un tremendo sismo, un tremendo terremoto en la mismísima Ciudad de México que dejó un saldo cuantioso de pérdidas humanas y pérdidas materiales que definitivamente han marcado la historia mexicana y que sin duda han significado un antes y un después en la manera como los mexicanos afrontan un movimiento sísmico. Diego, yo quería preguntarte por qué información tienes tú como periodista de la comunidad peruana. Tenemos una comunidad peruana bastante grande en Ciudad de México y en otros estados mexicanos. ¿Cómo han vivido el temblor? ¿Cómo han vivido el movimiento sísmico?
Por lo que pude ver y algo de información que he recibido, el consulado lanzó una alerta informativa de inmediato en conjunto con la Cancillería para que aquellos ciudadanos peruanos que residan en el país y tuvieran tenido algún problema, se comunicaran con ellos. Entiendo que no ha habido damnificados ni víctimas de gravedad, entonces creo que por ese lado podemos estar tranquilos. De todas maneras, habría que confirmarlo con la Cancillería por si en las últimas horas se ha sabido algo más, ¿no? Pero esa es la última información que yo había visto. En cuanto a réplicas, ¿han habido réplicas luego de este movimiento de 7.1? ¿Cuál ha sido la más fuerte? Se han reportado las empresas y el instituto que se encarga del seguimiento de los movimientos sísmicos han reportado. Yo vi hasta esta mañana, se había reportado hasta unas 70 réplicas, pero de muy baja intensidad. De hecho, aquí en la ciudad no las hemos sentido ni en la noche ni en la mañana. Y, digamos, las actividades económicas y normales de la Ciudad de México están funcionando con normalidad. ¿Todo el día está tranquilo en ese sentido? Sí. Yo he estado un rato fuera esta mañana haciendo unos recados y trabajando, y sí he podido ver que en la ciudad en general está funcionando de manera normal. Evidentemente, lo primero que hablas cuando saludas a una persona es cómo lo pasaste ayer, ¿no? Queda ahí ese sentimiento de camaradería ante este sismo, pero sí, por fortuna la gente ha retomado ya su vida normal. Ahora, en otro sentido de la información, Diego, México también está viviendo y está siendo azotado por una serie de lluvias tremendas que han provocado una serie de inundaciones que han dejado gran cantidad de víctimas y personas damnificadas. ¿Nos puedes contar también un poco acerca de esto? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está de Ciudad de México, que es donde tú resides? Ayer mismo, antes del inicio del sismo, hubo una tormenta durante buena parte de la tarde, de la noche en la Ciudad de México. De hecho, cuando hemos salido a la calle por el sismo estaba lloviendo, que ya con muchísima menor intensidad. Sí han sido semanas de lluvias muy intensas, las más intensas en la zona de Ecatepec, que está muy cerca de la Ciudad de México, aproximadamente a 1 hora, y es ahí esas imágenes tremendas que seguramente se han visto también en Perú, de ríos de agua llevándose autos en la vía pública. Son de ahí, de Ecatepec, y ahí sí ha habido y casas inundadas, autos que han sufrido daños y gente que se ha visto afectada. Sí, esta es todavía tradicionalmente la etapa de lluvia en esta parte del país, en el centro del país. Termina más o menos a mediados de septiembre, principios de octubre. Y este año en particular, bueno, como hemos visto también en otras partes de la región, como en Estados Unidos, en Centroamérica, ha habido, eventos han sido muy importantes, ¿no? Evidentemente, ya creo que estamos sintiendo con mucha intensidad los estragos del cambio climático ya. Así es, se están viendo tormentas tropicales, huracanes, incluso que están azotando la parte del Golfo de México, parte de los Estados Unidos, y evidentemente eso es, digamos, parte de lo que ocurre en esta época del año. Sin embargo, la preocupación es válida, saber cómo están nuestros compatriotas por la cantidad de peruanos que viven en distintos estados de México. Diego, finalmente quiero preguntarte por cómo está la situación frente a la COVID-19 en México por estos días, por estas semanas. Bueno, México se encuentra en un estadio similar al peruano. La vacunación sigue avanzando. Quizás no a toda la velocidad que nos gustaría, pero bueno, sigue avanzando. Ciudad de México estuvo en semáforo rojo hasta la semana pasada, si no me equivoco. Hemos vuelto a semáforo amarillo. El semáforo el principal indicador que incide en esta calificación es el número de camas ocupadas en los hospitales de la ciudad. Esto quiere decir que han bajado un poco los contagios. Sin embargo, hasta hace unas semanas estamos con las cifras más altas de contagios de toda la pandemia, incluido el año pasado, ¿no? Entonces, todavía estamos viviendo una situación peligrosa. México, además, no ha contado con restricciones ni de viajes, ni de aperturas de negocios similares a las de otros países de la región.
Entonces la gente está haciendo su vida todo lo normal que pueda. Por suerte, como te decía, la vacunación está avanzando, pero aún es momento de seguir cuidándonos, ¿no? Estamos en una situación similar en el Perú, el último coletazo de la segunda ola, no sabemos cuándo empezaría una tercera, pero bueno, de momento, como te decía, en Ciudad de México el semáforo ha bajado de rojo a amarillo, lo cual es una buena noticia. Bueno, hay que seguir cuidándose, hay que seguir estando alertas frente a los movimientos sísmicos y hay que, por supuesto, reflexionar siempre, teniendo en cuenta que vivimos en países altamente sísmicos y podemos vivir un terremoto como el que ha vivido México en estos días. Muchas gracias, Diego, por haber estado con nosotros y por haber conversado con nosotros unos instantes aquí en 24 horas mediodía. Un placer, muchísimas gracias. Espero que estén Nosotros bien por allá.